Bueno, señores, hoy vamos a hablar de un temita que es bien interesante porque muchas de las personas que están aquí lo han padecido, otras no, pero es un tema bueno conocerlo, no solo por padecerlo, sino porque qué mecanismos biológicos después de la menopausia son necesarios uno conocer en cuanto a la suplementación que uno tiene que tener, la alimentación, mm, qué cambios hay en mi cuerpo desde el punto de vista fisiológico, como lo hacemos siempre en estos talleres, que decimos siempre, lo que nos interesa es entender el por qué un cuerpo después de 50 no funciona igual y que nos sirva esto de argumentario también a lo que hacemos nosotros, nuestra labor de los productos que nosotros comercializamos de nutrición y para el coach nutricional que yo hago, ¿no? Que muchas veces a las personas que no han cumplido 40 y no 30 les decimos, oye, es necesario suplementarse, es necesario comer bien, es necesario ejercicio, pero ¿por qué después de 40? ¿Cuáles son los cambios hormonales que ocurren en mi cuerpo que después de cierta edad yo todavía más necesito ciertas vitaminas para mantener determinados niveles de hormonas, para mantener determinados niveles de funcionamiento? Y eso es un poco lo que vamos a ver. La estructura que vamos a tener es la siguiente. Vamos a hablar un poquito de qué es como concepto, qué es la menopausia, que todo el mundo lo sabe, pero vamos a ver el concepto fisiológico, qué pasa ahí, qué es la andropausia, qué pasa ahí, vamos a hablar de los síntomas, ¿verdad? Y vamos a poner ejemplos prácticos de qué pasa cuando eh, esos síntomas, ¿verdad? Empiezan en edades tempranas. Hay datos también interesantes de personas que no saben que la menopausia siempre tiene una edad de 45, mujeres que empiezan a los 50, unos más que otros, porque unos más que otros, pero hay datos de chicas jóvenes de 35 y 40 que empiezan a tener síntomas premenopáusicos también, ¿no? Que es distinto. Y cómo les cambia el comportamiento y cómo eso tiene que ver con determinada genética. Es bueno que eso también lo sepamos, sobre todo la gente que está en NutriLife, porque se pueden encontrar prospectos, se pueden encontrar personas que tengan esos padecimientos y yo creo que aquí es muy importante el tipo de orientación que vamos a dar, el tipo de suplemento, el tipo de alimentación que puede ayudar, ¿verdad?, que las hormonas de nosotros funcionen bien, porque todo el síndrome menopáusico y de andropausia tiene que ver con un déficit de hormonas, por ciclos naturales, por genética, ¿verdad? Y después, bueno, hablamos de qué suplementos nosotros tenemos que son más típicos que las mujeres a lo mejor deben de tomar y cuándo, ¿no? Así que vamos a empezar a entender como siempre, ¿no? Lo primero, bueno, interesante, dato de interés. Uno siempre ha dicho desde que oyó decir desde que era niño, fulano tiene la menopausia, una mujer, fulano después de los 45, porque como concepto, verdad que se les retira el periodo, no tiene menstruación y tienen los síntomas que desde las abuelas los hablaba, ¿no? Que si tiene sofoco, calor, que si engorda, bueno, todos esos síntomas, pero es bueno que entendamos, por ejemplo, cuando hablamos de andropausia, pausa, de pausa, separa, en el caso del hombre, separa la masculinidad, separa, como concepto está mal nombrado, porque este periodo de la vida se asocia a un detenimiento, incluso a un envejecimiento y a una parada de la actividad que tenía el adulto mayor. El adulto mayor no, el adulto joven o el adulto maduro. En la mente de las personas cuando se habla de menopausia van a asociar siempre que ahí se paró, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué llega la menopausia? Y yo quiero diferenciar ahora la parte fisiológica y después la parte psicológica, ¿vale? Voy con la parte fisiológica, después vamos a ver cómo manejamos mal esta etapa de la vida, ¿eh? Cómo algunas mujeres creen o los mitos sociales que hay con la menopausia, ¿no? Una mujer con menopausia ya no siente, es una mujer... Y un mito siempre está basado en algo de la realidad, pero antes de hablar de los mitos y la parte psicológica, vamos a ver qué pasa fisiológicamente, ¿verdad? Como ustedes saben, nosotros en nuestra sangre, y lo hemos visto en otros talleres, hemos dicho que las hormonas son mensajeros químicos, ¿verdad? Las hormonas nos dan mensajes. Tenemos una hormona para decirnos que tenemos hambre, que es o sea, la grelina, y otra hormona para decirnos que estamos saciados, que es la leptina. Hemos hablado que en el caso de la obesidad hay personas que tienen déficit
leptina y por eso no tienen saciedad. Hay hormonas, o sea, el sistema endocrino es un sistema que tiene que ver con todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene unos mensajeros químicos que van desde el cerebro, desde el sistema nervioso, a todos nuestros órganos, ¿verdad? El páncreas, que es un órgano, cuando comemos azúcar, el cerebro dice, oye, hay un mecanismo que dice, hay mucha azúcar en la sangre, yo esa azúcar como está en la sangre no la puedo procesar. Y el páncreas dice, voy a mandar un mensajero que se llama insulina a la sangre, ¿verdad? Ese mensajero y la insulina se va a encargar de regular esa sangre, de que se activen a nivel celular el proceso de metabolismo, que se active todo el ciclo de Krebs, bueno, lo que hemos hablado otras veces, y se regule la sangre. Esa insulina es un mensajero que activa los mecanismos de transformación de esa glucosa en un azúcar digerible por nuestro cuerpo, ¿verdad? Entendido una vez más, y como los profes, ¿verdad? Que aquí hay algún profe también, uno tiene que empezar por cosas conocidas, entendemos que las hormonas sexuales también tienen una función, ¿verdad? Cuando somos adolescentes, todo esto para entenderlo bien y entender qué pasa en la menopausia, ¿ok? Cuando somos adolescentes, nos empezamos a dar cuenta que hay un cambio porque a los 12, a partir de la preadolescencia, genéticamente se producen unos cambios y el sistema endocrino empieza a generar unas hormonas. En el caso de los chicos, hay un cambio en la voz porque empiezan a segregar testosterona, pelo, músculo, voz gruesa, crecimiento muscular, ¿verdad? Para que en nuestro organismo genere esos músculos, para que todo ese mecanismo se active, tiene que haber esas hormonas, de alguna manera que esas hormonas den esa orden. Por tanto, un niño que tiene déficit de testosterona tiene déficit de crecimiento, tiene déficit. Las niñas empiezan a generar esos caracteres secundarios, con el caso de los estrógenos, ¿verdad? El pelo largo, el crecimiento de las mamas. O sea, cada hormona de esas tiene un mensaje distinto, ¿verdad? Tiene un mensaje distinto y por tanto los caracteres secundarios de una niña no son los de un niño, ¿verdad? Y eso nos va acompañando a lo largo de la vida, ¿verdad? Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que los niños no tienen las hormonas de las mujeres, se llaman estrógenos, los varones son testosterona, bueno, la mujer también tiene esa progesterona, que es un equilibrio entre estrógenos y progesterona, que ahora tampoco vendría el caso hacer una explicación porque una cumple una función y otra, pero bueno, cuando estamos de menstruación, lo que están ahí son los estrógenos, cuando están ovulando es la progesterona, ¿verdad? Y tienen funciones distintas, los estados de ánimo, y bueno, la niña empieza a ovular, empieza con su primera menstruación, pues tanto ahí ya hay una cantidad de estrógenos que no había cuando era niña. Los varones empiezan a tener deseos sexuales, las chicas también, aunque las chicas menos, y eso está fisiológicamente explicable. Yo el otro día veía en un vídeo por qué las gónadas masculinas y la bombardeo de testosterona se producía de un modo que los varones eran más impulsivos, tenían más deseos sexuales que las niñas, aunque las niñas sentían deseos, eran diferentes. Bueno, todo eso es muy interesante. Un día me decía una mamá hacer un taller y hablar de los niños y los niñas, diferencias hormonales, incluso por qué duermen de una manera, por qué sudan de otra manera, hasta el olor, ¿no? Que puede tener un adolescente cambia por todo eso, ¿verdad? Es una etapa que se asuma, todo el mundo dice, oye, son las hormonas, está en la adolescencia, pero nadie lo ve peyorativo, ¿no? Nadie lo ven, porque claro, se sabe que está en un periodo de desarrollo ascendente. ¿Qué pasa cuando llega la menopausia, no? Que todo este mecanismo que se mantiene después de la adultez, que eso va subiendo en determinados momentos, creciendo, ¿verdad? El nivel de testosterona y estrógeno. Y es importante que sepamos que en la sangre de nosotros hay de todos componentes. Hay un poquito de estrógeno y de testosterona. Todos los hombres tenemos hormonas femeninas, todas las mujeres tienen hormonas masculinas. Lo único que es la tendencia o la mayoría. Pero por nuestra sangre corren de los dos tipos de hormonas. No crean que solo los chicos tienen testosterona y las mujeres no. Las mujeres también tienen testosterona, ¿verdad? Lo que el equilibrio para que los caracteres de esa mujer sean femeninos está más basado en el estrógeno, ¿verdad? Por eso cuando un chico tiene algún desequilibrio en cuanto a su nivel de testosterona y tiene más estrógeno, a lo mejor tiene las mamas más grandes, ¿no? La hicomiastia, esta que se llama, tiene
las características de una chica, más suave, la piel, o una mujer viceversa, que tenga mucho pelo, que tenga a lo mejor más musculatura, alguna fisionomía que uno dice, ahí hay un exceso de testosterona. Eso después va a venir un perfil genético y hay que ver si funcionalmente es problemático o no, ¿no? Pero eso sabemos que va a tener que ver eso. Ahora, el asunto que nos ocupa es hoy entendiendo cómo estos mensajeros van a lo largo de la vida, generando nuestra actividad después de los 18, después que pasa la adolescencia hay una estabilidad. En la adolescencia hay una tormenta de hormonas, de sub y baja, disparo de testosterona de forma masiva, baja, sube, de ahí cambian los estados de ánimo, hay una variación en las chicas también, por eso hay tanta sensibilidad, hay tanto sentido emocional, es un periodo de la vida muy delicado, hay mucha emocionalidad, también tiene que ver no solo con el periodo de la vida, de buscar el sentido de la vida y quiénes son, sino hay un tema hormonal ahí muy, muy importante y por eso nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos que no habían ido mucho a la universidad decían, son las hormonas y tenían razón, son las hormonas, ¿no? A un cierto punto de vista. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega la edad adulta, se supone, y hay muchos adultos, antes de llegar a la menopausia, que tienen alteraciones en el sistema hormonal. Eh, o sea que muchas veces, por ejemplo, por temas de estrés, eh, hay deportistas, por ejemplo, yo he tenido pacientes también sometidos a cargas de trabajo, por ejemplo, yo he tenido una paciente que trabaja en una consultora importante de este país en algún momento y era una persona que no paraba en su casa, que tenía mucho estrés, entonces ellos vienen a la consulta por falta de la libido, de deseo sexual, de deseo con marido, entonces muchas veces ellos como tenían posibilidades económicas se hacían alguna analítica, ver los niveles de testosterona y de cómo funcionaba la FSH para estimar sus gónadas y todo eso, y daba que tenían bajos niveles de testosterona, ¿no? ¿Por qué? Por el agotamiento físico, personas que tenían alta carga de estrés, ¿verdad? Como todo el sistema endocrino, y hemos hablado otras veces, está relacionado cuando hay mucho cortisol, cuando hay mucha tensión, cuando hay mucha sobrecarga, tanto física, en algunos deportistas que están altas horas, 8 horas de entrenamiento, haciendo deporte, haciendo ayuno, sobrecarga física, el sistema nervioso central está muy activado, pues la testosterona baja. Y la testosterona es muy importante y los niveles de estrógeno y progesterona también, pero sobre todo los niveles de testosterona se asocian fundamentalmente a tener energía, ¿verdad? A la regulación de formar la masa muscular, la masa ósea, a que la persona se mantenga activa y con deseo, al deseo de atraerse por otra persona, está ligado al funcionamiento también de no estar decaído, de no tener fatiga, de no estar, incluso muchos deportistas a veces se ha visto que con falta de rendimiento, periodos de deportistas famosos, algunos médicos deportivos, yo lo he visto en los vídeos, dicen que algunos deportistas famosos, con el afán de protagonismo, han estado semanas sobreentrenando, sin descanso, con estrés, con metas muy altas, y a veces han empezado a tener bajo rendimiento, porque a pesar de hacerlos todo bien, de pronto su testosterona se afecta y se cae todo el sistema. ¿Para qué digo todo esto? Para entender cuando vamos los síntomas, qué importancia es cuando llega la menopausia, que esta hormona empieza a bajar su producción. Se dice que a partir de los 40 años los niveles de hormonales de las personas depende de la genética, del estilo de vida de la persona, de su alimentación, de suplementación y de muchos factores, pero biológicamente empiezan a disminuir. Hay hormonas que van decreciendo, ¿verdad? Se sabe 40, 50 años, los niveles de testosterona, de estrógeno empiezan a descender, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias importantes y eso es lo que se llama andropausia o menopausia. Porque al no estar en los niveles de antes, ya la persona no tiene el rendimiento que tenía cuando era joven, que estaba 8 horas trabajando, se cansaba y al otro día se recupera mejor, tienen dolores musculares, cuando los deportistas o las personas de más edad ya hacen ejercicio, no era como era joven que tenían más capacidad de recuperación, por las funciones que tienen estas hormonas en nosotros, ¿no? La vitalidad se asociaba siempre a esa pérdida
de concentración, de sueño, de alegría también, e incluso del apetito sexual, del deseo de quedar, incluso con su pareja o el que no tenga pareja, el deseo de la vida, ¿no? De proyectos, de estar bien, de incluso esta hormona tiene relación después con otros procesos, ¿no? Que hemos hablado aquí, de otros neuroquímicos como la serotonina, la dopamina, que son esas hormonas, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que el estrógeno cuando disminuye y que la mujer pasa de los 40, el estrógeno es una hormona que asocia generalmente, y todas estas hormonas son grandes quemadores de grasa, grandes activadores del metabolismo. Por eso cuando somos más jóvenes, a lo mejor comíamos lo mismo y las personas dicen, con 40 y tantos años, con 50, pero yo antes comía esto, pero ya no puedo comer, ya engordo más fácil, pues claro, ya no tienes esa producción de hormonas que tenías antes, ¿verdad? Que son un poco quemagrasa. Algunos deportistas hacen terapia libérrima, libremente de testosterona, que no siempre eso está bien, no siempre eso está bien, ¿eh? Ahora vamos a hablar ahorita de qué terapia se da cuando esto va a disminuir, pero yo quiero que entendamos bien el proceso, como siempre. Cuando dábamos la clase en Angui de nutrición y decía, pues, bueno, el valor añadido que yo trato de aportaros a ustedes es decir esto muy científico, pero que se nos quede como simple, ¿no? Como que lo podamos contar a la abuela, ¿no? Un poquito de eso lo aprendí de François, ¿no? Y yo lo hago a mi manera, pero bueno, mi valor añadido es que yo lo cuente así como un cuento en la sala y yo no les diga que si la FH bombardeó las gonas, que si las gonas generan esto y lo otro, y ustedes no. Lo ideal es que yo lo entiendo y trato que lo entendamos lo más sencillo posible, ¿no? Que un mono da genes. Y bueno, se sabe que los estrógenos, los síntomas que dan son los que todos sabemos de la menopausia, ¿no? Y que ahorita vamos a repasar uno por uno y vamos a ver por qué se dan y qué es lo que tiene, pero se sabe que una mujer cuando empieza a perder estrógeno también se empieza a sentir más lenta, su metabolismo cuesta más activarse, por tanto el metabolismo al estar más parado la persona, su actividad de aprovechamiento y de transformación de energía, por tanto no tiene las mismas energías que antes, no rinde igual. Eh, Empieza cuando es el síntoma premenopáusico a los procesos de menstruación o periodo se van alejando, que les cae un mes y que otro mes no, que 2 meses sí, que otros no. Ya esos son síntomas de que la persona empieza a tener una irregularidad. No vamos a hablar aquí de las personas que tienen irregularidad con 30, con 25, por otras razones, ¿verdad? Por otras razones que las que yo les decía ahorita, un estrés fuerte, otros temas de mala alimentación, generan la alteración hormonal y aunque la persona no está en síndrome premenopáusico, pero sí hay chicas que con 30 años pueden estar 3 meses y no tienen, ¿eh? Por estrés. ¿Cuántas chicas? Yo tenía una vez una chica, creo que era de una estudiante de la autónoma, que estuvo 4 meses sin menstruación, le estaban haciendo todas las investigaciones y es que ella, cuando descubrimos, vimos la causa, o cuando estaba yo con eso en la Sociedad de Terapia Familiar, y que la vi muchas veces, sus altas metas elevadas, una personalidad tipo patrón A, conducta coronaria, que son personas muy competitivas, con una pluralidad de metas, con metas a alcanzar, con ansiedad, con poca capacidad de relajarse, de disfrutar, y además con unas expectativas muy altas de sacar 10, ¿no? Sacar la máxima nota, ¿no? En cuanto terminó el periodo escolar, por la presión que tenía con los padres, por lo competitiva que es ella, compite con ella misma, enseguida vino la menstruación, ¿no? Enseguida la menstruación le cayó y ella decía, pero no hice nada más, ¿no? Yo incluso se lo pudimos pronosticar un poco en cuanto baje el nivel de ansiedad y no era que tenía ningún desajuste, sino que ahí el cortisol como hormona del estrés, ¿verdad? No la dejaba producir las hormonas de la regulación menstrual. Y hay un razonamiento muy sencillo, ¿eh? Hay un razonamiento muy sencillo. Cuando nosotros estamos en estrés, en peligro, las hormonas del peligro y del estrés, en nuestra biología no diferencia que nosotros estamos disgustados con un jefe, que tenemos miedo que nos pase algo, que no tengamos dinero. Para nuestra biología tenemos un león de la estepa delante de nosotros. Para nuestra biología queremos correr, matar, atacar. Estamos llenos de estrés. Nuestra biología no tiene diferencia. No, lo que estamos es... Y entonces, la biología nuestra de hace 10.000 años, si una persona, si usted estaba amenazado por un león, la señal que le daba la biología, que era
La reproducción, el deseo sexual, comer, no, era sobrevivir. Por tanto, cuando usted está estresado, todos los mecanismos reproductivos, ¿verdad? Incluso para la concepción de hijos, mucha gente no puede concebir hijos, no pueden ovular porque ahí hay una carencia de progesterona, no ovulan bien, lo suficiente. Todo tiene que ver porque la reproducción no es una actividad que está asociada al placer, el bienestar, incluso la cura, cuando estamos sometidos a esos mecanismos de estrés, el organismo lo que está identificando es un peligro de supervivencia. Por tanto, todas las otras actividades quedan a un nivel secundario. Por eso puedo bajar de peso, puedo aumentar, puedo tener baja nutrición, hierro, porque mis hormonas no funcionan. Y estas hormonas son como muy importantes. Entonces, menopausia, eso, disminuye los estrógenos, el periodo se retira y asociado a los estrógenos, el otro día me encontré una señora que tiene un libro escrito sobre los estrógenos. Imagínense lo que pudiéramos hablar aquí de los estrógenos. Una tesis de doctoral sobre cómo influyen los estrógenos, el estradiol, bueno, es un mundo, pero nosotros que nos tenemos que aprender que, claro, el estrógeno nos quita energía, nos quita la menstruación, nos aumenta la cintura, nos aumenta de tamaño, engordamos con facilidad, nos pone irritable, nos altera el sueño, y ahora vamos a ver los síntomas, ¿no? Y nos hace que nosotros tener esos déficits, ¿verdad? También ese equilibrio también de progesterona y estrógeno, en el caso de las mujeres, no cumplimos la función biológica que teníamos. Por tanto, ahora vamos a ver qué síntomas. En el caso de los hombres, se habla de andropausia y se dice que es más silente, es más disimulado, se nota menos. Se dice que 3 de cada 10 hombres a partir de los 40 años, si se hiciera una analítica de testosterona, tiene bajos sus niveles de testosterona libre, ¿verdad? Eh, no se les nota, no es que no puedan tener, pero se nota en la cantidad eh, o frecuencia del deseo sexual, en su nivel de energía, van a consulta muchas veces por no tener rendimiento laboral, por tener mucha fatiga, pérdida del deseo sexual, a veces alejarse de su pareja, la cantidad de espermatozoides, por ejemplo, en los tratamientos de infertilidad, muchas veces una de las causas de no tener ustedes saben que para el tema de la fecundación del óvulo y espermatozoide es muy importante no solo la cantidad de esperma, sino la calidad, ¿no? Pero si tú no tienes una cantidad de esperma suficiente para que luchen entre ellos y uno llegue a fecundar el óvulo, pues no hay fecundación. En los tratamientos de fertilidad, lo primero que muchas veces se mira es un tío, 30 años, la tía no tiene problema, no tienen hijos, lo están estudiando y a lo mejor tienen un problema en la cantidad, en la calidad de los espermatozoides, pero eso tiene mucho que ver con la testosterona, por ejemplo. ¿Qué cantidad de espermatozoides es capaz de generar? ¿No? Que eso se produce generalmente en los testículos, ¿no? Y entonces, todo esto hace muchas veces las funciones que tienen estas grandes hormonas y que es muy importante que nosotros la aprendamos y para qué la aprendemos, ¿verdad? Que nosotros que comercializamos productos de Nutrilite y explicamos a las personas que nosotros estamos haciendo talleres para que la gente consuma productos que son además de biodegradables, que se absorben de la manera, con la calidad que se absorben y que ya en nuestra edad también nuestro hígado metaboliza menos, tenemos menos capacidad de desintoxicación, que nuestras hormonas bajan. ¿Qué le estamos diciendo también a las personas, no? ¿Por qué le decimos esto? Porque sabemos que las hormonas sexuales también van a descender y tenemos que suplementarnos, ¿no? Tenemos que suplementarnos porque al igual que la melatonina, la hormona del sueño, también disminuye y por eso cuando uno aumenta la edad le cuesta tener el sueño. En el caso de los estrógenos y la testosterona, hay otros efectos secundarios que pueden dar para nuestra salud. Por ejemplo, la osteoporosis. Hay mucha osteoporosis, ¿verdad? Incluso osteopenia, que comienza de manera temprana por un déficit de testosterona. Pero no piensen siempre que tenemos que darle, y ahorita vamos a hablar de los tratamientos, la testosterona a la persona, porque no está recomendada la testosterona para todo el mundo. Pero sí le tenemos que dar a las personas los suplementos para que su organismo produzca la testosterona. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestra alternativa natural no nos gusta darle a la persona el pastel, nos gusta darle los componentes del pastel para que el organismo haga su pastel. Es lo más sano, es lo más natural. Por eso cuando nosotros aquí damos suplementos, ¿verdad? Naturales, con raíces naturales, o damos fitonutrientes, o
suplementos están envueltos todos en fitonutrientes, que es nuestra base. Estamos contribuyendo a de que ese pastel se haga, de que esa hormona, esa testosterona que puede estar en dificultad, ¿qué necesita un organismo para hacer testosterona? ¿Qué necesita un organismo para generar estrógeno si ya a su edad? O sea, ¿qué le pasa a ese organismo? Pues hay determinadas vitaminas que empiezan a estar en déficit. Por ejemplo, el magnesio, el calcio. ¿Por qué muchas veces los problemas de estrógeno hacen que las mujeres tengan osteoporosis en sus huesos? ¿Por qué hace que tengan más obesidad y el metabolismo vaya más lento? ¿Verdad? ¿Qué vitaminas faltan ahí para activar el metabolismo? ¿Por qué la vitamina B, el complejo B, al debilitarse no ayuda en la elaboración de esos estrógenos? ¿Por qué a lo mejor otros componentes nutricionales son tan necesarios reforzar en esta edad para que tanto testosterona como estrógenos puedan subir los niveles que por vía natural van a descender? Y esa es la lógica también que nosotros queremos, ¿no? Que entendamos, ¿no? Porque cuando llega ese periodo por ciclo biológico, hay descenso en nuestra producción de estas hormonas famosas. Y tiene consecuencias tanto para nuestros huesos, para nuestra piel, para la resequedad en la piel en el caso de las chicas, ¿verdad? Y los síntomas que ahora vamos a ver. Vamos a pasar a los síntomas, ¿no? De la menopausia, que muchas personas la han pasado y vamos a hablar quién lo ha pasado, quién ya no está bien, quién no lo ha pasado, pero cómo no debemos de traumarnos con eso. Porque eso también, como todo en la vida, como todas las cosas, como aprendemos nosotros, ¿verdad? En los seminarios que hacemos de Amway, en la venta, decimos que no importa lo que pasa afuera, sino cómo tú reaccionas, ¿verdad? En la salud pasa lo mismo, ¿verdad? Muchas veces los niveles de salud tienen que ver cómo tú respondes, no con el problema que tú tienes, porque tú puedes tener un problema mayor que yo, pero respondes distinto que yo. Te cuida, te suplementa, te alimenta. Entonces, bueno, vamos aquí con los síntomas, ¿no? Por ejemplo, uno de los síntomas que más rechazo social y más secreto y menos, por ejemplo, la resequedad vaginal de las mujeres. Eso pasa mucho por la falta de estrógeno también, ¿verdad? Las mujeres empiezan a tener cosas que yo he visto como psicólogo. Bueno, las mujeres tienen dolores en las relaciones sexuales y no lo dicen, o no lo saben, o no saben que es por ese déficit. Bueno, hablaremos ahorita de las cremas, de los fitoestrógenos y todos los tratamientos que hay, los parches de hormonas y que hay tratamiento, pero bueno, es muy importante asumir eso como una etapa de la vida. Eh, por experiencia clínica, pues hay mucha gente joven que sin llegar a la menopausia a veces son personas que tienden a la resequedad o son personas que tienen algún tipo de otro trastorno y es todo lo contrario, ¿no? Pero importante que asumir cada síntoma con esa naturalidad de que también se puede resolver, de que se puede tratar, ¿no? Los famosos sofocos, ¿por qué? Se producen los sofocos. En el caso, antes de pasar al sofoco, ¿no? En el caso de la resequedad, que lo podemos debatir ahorita, tiene mucho que ver con ese metabolismo celular del aparato reproductor, cuando la hormona no está en déficit. Ahí las células, el ATP, cómo se produce el intercambio de energía, todo ese ciclo, cuando falla, pues pasa eso. Esas células están carentes de oxígeno, de vitaminas, pasan cosas y se puede también trabajar, ¿no? A través de la suplementación natural. Es importante. Los sofocos, ¿qué pasa con los sofocos? Que uno de los centros que se altera en la mujer, un centro aquí en la cabeza, que regula la temperatura, ese centro queda un poco alterado. Por eso ese calor o esa sensación de escalofrío, porque se altera y una de las funciones que tiene ahí el estrógeno es la regulación de la temperatura. Las hormonas tienen esa... es como que no le llega bien los mensajes y el termostato se vuelve un poco loco. Se vuelve un poco loco y lo mismo pueden tener escalofrío, el calor, la mujer famosa con esos calores, esos sofocos. Hasta dónde un sofoco puede ser invalidante o no para una actividad de una persona con menopausia, ¿verdad? Hay personas que le dan muy poco y no pasa nada. Hay personas que incluso hay bajas médicas porque en esa etapa la gente no rinde con eso. La pérdida del sueño, la irritabilidad de las mujeres a todos se lo achacan a la menopausia. Ahora las mujeres que siempre han tenido mala leche, no, es la menopausia. Gente que estaba en menopausia desde que eran jóvenes.
porque son irritables, porque tienen trastorno del sueño, porque tienen pérdida de energía, porque, porque quizás la pérdida de apetito sexual, rechazo a su pareja, ¿verdad? Eh, todo ello por esa bajada no sé si me queda con síntomas, ¿verdad? Son muchos. Que los senos pierden el volumen de los senos. Ajá, también eso les preocupa. No sé si déjame entrar alguno. También lo del que el cabello se afina. La fina, pierde consistencia, ¿verdad? Por eso es importante ahí. Aquí ya tengan en mente ahorita lo que vamos a hablar, ¿eh? De Angui, porque pues, tenemos productos súper buenos de biotina, sopalmeto, que son muy ideales, que ya muchas de las que están aquí, o muchos de los que estamos, son productos que no dejemos de comer por esta juventud prolongada que tenemos que mantener, ¿no? Tenemos que seguir acumulando juventud aquí en aras de esos viejitos de 20 años que nos tumban los Zoom de manera frecuente. No, esta niña es excelente. Me gusta meterme con ella. A ver, la vamos a checar. Es excelente porque está todo el día trabajando. No sé qué haría yo solo, ¿no? Y eso que hoy tengo refuerzo aquí. Bueno, tengo otra compañera aquí también. Bueno, entonces, estos síntomas, señores, es importante que todos lo sabemos, que no es nada nuevo para las que están conectadas aquí, pero quizás lo interesante y lo que yo quería aportar es que cómo vivimos el síntoma. Porque lo que yo tengo por experiencia clínica es que la gente lo vive desde la vergüenza. Lo de que ya estoy viejo, como una disminución. Incluso hay personas que en la consulta se han enamorado con 48 años. Me digo, doctor, pero ya yo estoy en la menopausia, ¿qué voy a estar yo en esos trotes? Y yo digo, que esas hormonas no funcionen no quiere decir que tú no tengas deseos sexuales, que tú no tengas que deseos de estar, o sea, esas son afectaciones fisiológicas que tú tienes que aprender a regular. Y no es una enfermedad, es un periodo de la vida. Es un periodo de la vida que también va a depender mucho cómo lo tratemos. Si somos sanos, si nos suplementamos y compensamos esa etapa, ¿verdad? Porque los hombres, fíjense que la pregunta sería, ¿por qué la andropausia? Los hombres lo viven menos dramático que la mujer. ¿Quiere decir que ellos no se afectan? Pues sí, secretamente sí. Lo que tendríamos que hacer una pregunta, y eso se los dejo a todos. ¿Por qué siendo los niveles de testosterona que bajan también después de los 50, ¿verdad? A los hombres? Aunque el aparato reproductor de nosotros es menos complejo que el de vosotros, tiene otras características, pero hay disminución. Hay hombres que pierden el deseo sexual, hay hombres que bajan el rendimiento laboral, que pierden, que están fatigados, que están cansados, que también tienen síndromes ansiosos depresivos, Ujú. ¿verdad? Como las mujeres, por no tener su ejecución sexual, por la tarea que se le pone al hombre, que siempre tiene que ser el hombre, y no sé qué. Sin embargo, el hombre no socializa ese periodo igual que la mujer, ¿verdad? No lo socializa igual. Y aquí la parte psicológica que yo quería trabajar hoy es que quizá a través de cómo lo suplementamos, de cómo nosotros tenemos que aprender a tener una suplementación. Y yo no digo, cuidado, porque vamos a hablar ahorita de la terapia hormonal y quién puede tenerla y quién no, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la terapia hormonal. ¿Quién la puede tener y quién no? Porque todo el mundo no puede, y no estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero sí tenemos suplementos naturales para consumir, ¿no? Entonces, ¿cómo este periodo asumimos un síntoma? Porque que yo sepa, nadie porque le hayan sacado una muela, porque sea diabético, porque padezca de hipertensión, aunque eso muchas veces influye, ¿verdad? En el tema del desempeño sexual, nadie se siente invalidado para tener una relación de amor, para seguir siendo feliz. No he oído a nadie que dice, soy hipertenso, ahora sí ya no me puedo enamorar. No, como soy hipertenso, ya mi vida se acabó, ya estoy en la última, ¿para qué doctor? El sexo, o me han dicho que noté que tengo, bueno, la fibromialgia es una enfermedad bastante, cualquier enfermedad. Ahora sí, le damos una connotación social, ¿verdad? Y tiene que ver con la palabra que se me iba al inconsciente, sexual, peyorativa a la menopausia y a la andropausia, ¿no? Sin considerar que es un periodo que disminuye, que hay una actividad menor, pero que también se puede, con suplementación, con ayuda, con vitaminas, las personas pueden compensarlo como compensan cualquier otra cosa y tener una vida sexualmente activa, una vida social, se pueden volver a enamorar, pueden funcionar si usan los suplementos adecuados, si hacen ejercicio, si se cuidan, si tienen una vida sana. Se ha demostrado que esos niveles son bastante reversibles. Y aquí hay otro punto, ¿verdad? De esperanza, que es el retroceso de la edad biológica, o sea, no cronológica. Los estudios que hacen
cronobiólogos, es que usted le hace un estudio sexual a personas que tienen un estilo de vida sano, que se suplementan, que tienen hormonas, un nivel de hormonas suficiente, que pueden tener 50 años y a lo mejor tienen esos 50 o tienen 48 desde el punto de vista biológico por su actividad. Pero puedes ver otro que le haces un examen de 40 y tiene 50. Hay un envejecimiento prematuro, hay un desgaste a nivel de endocrino, hormonal, padecen de enfermedades de conmovilidad, obesidad, sedentarismo, o sea, está asociado a que nosotros tenemos esa tarea en nuestras manos de retrasar, ¿no?, ese periodo o de incluso disfrutar ese periodo como otro periodo cualquiera, ¿no? Por ejemplo, los síntomas de la andropausia, que ya hay un poco los adelanté, ¿verdad? Creo que vienen los síntomas, ¿no?, de la andropausia. No sé si se me queda alguno, pero están ahí. ¿Ustedes alguna vez han oído, las mujeres, que los hombres se han quejado o han oído a algún hombre decir que ya yo tengo andropausia? ¿O algún marido o pareja de ustedes les ha dicho alguna vez, es que yo estoy un poco de andropáusico, ya no me lleves tan tenso? No lo va a decir. Aparte de que los hombres tienen menos capacidad de elaborar ese tipo de cosas, ¿no? Pero no va a decir todos estos síntomas que vienen aquí, ¿verdad? No van a. Entonces, por tanto, es importante que sepamos que hay enfermedades asociadas también a la pérdida de testosterona o de estrógeno. Por ejemplo, que sepamos que, por ejemplo, enfermedades, porque ¿qué pasa también? La irrigación sanguínea, los trombos, el tema de la coagulación está asociado también a esa pérdida de hormonas, ¿ves? Por eso muchos componentes de generador, muchos complementos naturales para generar testosterona, estrógeno, por ejemplo, como que tenemos nosotros, van a traer raíces de plantas que van a estimular esa microcirculación, esa estimulación sanguínea en los vasos, porque por ejemplo al hombre cuando tiene problemas de erección es que en esos cuerpos cavernosos no hay la suficiente irrigación sanguínea. ¿Ve? Pero ahí cuando hay problemas cardiovasculares, de obesidad, de los problemas que hemos hablado aquí, de mala alimentación, de exceso de carbohidratos simples, hiperinsulinemia, o sea que exceso de insulina, resistencia a la insulina y todo lo que hemos comentado en los otros talleres, la persona, claro, allí en aquel lugar donde está su pene también hay células, hay sangre que le está pasando lo mismo que en todo su cuerpo. La sangre no llega, no hay suficiente fuerza, ¿verdad? La curvatura también de la erección disminuye, los deseos y eso puede ser también dramático. Y todo tiene que ver con un contexto de la calidad del estilo de vida y la suplementación que nosotros tengamos. Vamos a ir rapidito para que ustedes vean los tratamientos de hormonas que hay, pero vamos a ver qué gente lo puede usar o qué no, ¿verdad? Bueno, hay un montón de terapias hormonales. El otro día, para los que los quieran ver, porque también el tema surgió con una conversación, como siempre, con alguien, pero el sábado lo buscan en televisión española, hay un documento TV, no me acuerdo cómo se dice, TV en televisión española, hicieron un documental sobre esto, sobre la menopausia, y bueno, diciendo cosas muy comunes, ¿no? Pero era muy interesante porque salían varios especialistas hablando de qué tipos de terapia había. Esto es un taller, qué tipo de terapias hay para evitar las consecuencias de la menopausia, incluso de la posmenopausia. Porque la gente sí, hablamos de este periodo, pero después quedan secuelas. Esos niveles hormonales van bajando y cómo yo los puedo activar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos tratamientos, yo no los voy a enumerar, ¿verdad? Pero sí quería decirle, por ejemplo, que hay que tener cuidado, porque yo vi algunas investigaciones de personas que se hicieron feroces tratamientos hormonales para la menopausia y derivaron en cáncer de seno. Por ejemplo, las personas que han padecido de cáncer de seno no pueden hacer tratamiento de testosterona. Incluso algunos cánceres de próstata a veces, o sea, porque todo lo que hemos hablado aquí, el equilibrio del tratamiento con que vamos a tratar las cosas, ¿no? Cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Si nosotros no tenemos un equilibrio, si no tenemos un diagnóstico médico de qué niveles de testosterona, todo en exceso puede, en el caso del metabolismo de los tumores, a veces un tipo de este tipo de sobreestimulación pues genera todo lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos parches, hay tratamientos de testosterona de crema, algunas chicas también lo usan, que a veces cuando yo me he complementado con algún endocrino por alguien con falta de apetito y tal, alguna crema
algún suplemento que a veces no se receta aquí en la farmacia, que yo otras veces les he hablado, de la hidroepiandrotestosterona, ¿verdad? Que es un precursor de los andrógenos, ¿no? Eh, es una sustancia que el cuerpo, como una materia prima para generar hormonas, el famoso DHDA, el famoso DEA, ¿verdad? Que algunos deportistas lo toman también, ¿ves? Porque por su exceso de actividad y de alto entrenamiento, muchas veces la testosterona, ante los agotamientos, sobreentrenamiento y agotamiento, por eso deseo de estar con nuestra pareja, de darle un besito, de que nos sentimos contentos para querer y amar, nunca va a ser en pleno estrés y ajetreo de la vida cotidiana. Siempre es cuando estamos tranquilos, descansados, ¿verdad? Reposo, hemos dormido lo suficiente, ¿verdad? Por eso, para generar testosterona, siempre se habla ejercicio moderado. Excesivo ya genera lo contrario, porque el ejercicio, la atrofia muscular, genera activación de la testosterona y también activa también el proceso de los estrógenos. Ejercicio, buena alimentación, descanso, si no se descansa, el sueño. Por eso es que en el tema de los estrógenos de la mujer, que a la larga el estrógeno es una hormona que es muy estresante. Por eso cuando las mujeres están en el periodo de la menstruación, están súper irritadas, porque es una hormona que genera mucho estrés, porque es una recaptadora, es una hormona neurogénica, que quiere decir que recapta glucosa, necesita mucha energía. Por eso en la menstruación la mujer quiere comer chocolate, quiere comer cosas, tiene hambre, ¿verdad? Y se irrita con facilidad. Sin embargo, cuando está ovulando, que llega la progesterona, que es la hormona más que nos relaja, está más tranquila, hay deseos de todo y es otro proceso, ¿verdad? Entonces, hay muchos tratamientos, pero yo lo que quería transmitir un poquito, que este tratamiento, yo creo que nosotros desde nuestro enfoque, desde Ango, desde Nutrilite, desde nuestra suplementación natural, siempre abogamos por la suplementación natural, ¿verdad? Por los fitonutrientes. Acuérdense que nosotros, una de las claves que tiene cualquier suplemento que comercializa Nutrilite es que cualquier medicamento esté envuelto en fitonutrientes. ¿Qué quiere decir? En plantas. Si te tomas una vitamina C, esa vitamina C va a estar envuelta en acerola, ¿verdad? Un acerola. Si te tomas un magnesio, va a estar en algas naturales. Una vitamina D, que están una hormona tan importante para la generación de estas hormonas, porque ya se considera una hormona monomoduladora. Esa vitamina D va a estar hecha en una granja certificada, en una granja donde va a haber animales que no van a haber consumido fertilizantes, que van a comer una comida orgánica, natural, y por tanto, cuando usted lo vaya a absorber, además de que está envuelta en fitonutrientes para que su organismo tenga 80 más de absorción, usted lo va a asimilar y va a construir la materia prima de esas hormonas que le están faltando, ¿no? Sobre todo, y el omega 3 que usted va a consumir no va a estar lleno de sintéticos como en otros productos, porque esa omega lo va a usar a desinflamarse para que el organismo también haga su trabajo y produzca las hormonas que tiene que producir. Todo siempre terminamos en lo mismo, en el tipo de cosas que tenemos que hacer para evitar. Pero bueno, aquí en los tratamientos hormonales yo no los voy a nombrar, pero parche, crema. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hay algunos más agresivos que otros. Pero sí hemos visto, yo he visto en pacientes, en personas a lo largo de los años, que una crema de hormona, muchas veces aplicada para resequedad, para el deseo sexual, puede ser un aliciente durante un periodo, no para siempre, de este tipo de disminución de hormonas. Alguien que por alguna razón con su endocrino lo consulte y lo vea, ¿no? Luego, vamos a hablar aquí de los fitonutrientes, ¿no? ¿Cómo eran los elementos naturales? Vamos a hablar a lo nuestro, la cosa nuestra, lo que nos gusta. No que la gente haga estos tratamientos y compre pasteles, sino con qué cosas naturales nosotros podemos hacer que las personas produzcan esos elementos para que esa bajada natural de andropausia, de pérdida del deseo sexual o menopausia se puedan compensar y podamos ayudar a nuestro organismo, porque al final saben por qué el organismo baja la testosterona o baja los estrógenos, porque no le mandan porque ya no produce la materia prima. Me explico, es como decir, ¿por qué no han seguido el constructor pintando el edificio como antes? ¿Por qué ya no pinta las ventanas? ¿Por qué no le da color a la fachada?
porque no le traen pintura, no le traen brocha. Ya él no tiene como antes tantos pintores. ¿Y cómo esa metáfora que yo les pongo, cómo se traduce? Ya no tengo, no produzco las mismas vitaminas, encima no me suplemento igual, encima tengo bajada biológica de que ya no tengo la brocha que tenía antes el pintor, ya no tengo los mismos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Eh? ¿Qué sería ese pintor? Esas vitaminas que yo tengo que suplementar un poquito más. Por eso esa tontería que te dice un médico aquí, no, usted con lo que come tiene, usted con lo que se suplementa es necesario, no es necesario. Sobre todo a determinada edad, usted está obligado a suplementarse, ¿no? A suplementarse porque esa materia prima no está, ¿no? Bueno, leo la cantidad de cosas que podemos hacer natural. Está en la lámina, ellos lo ven, pero así yo descanso un momento. Tratamientos naturales para aliviar los síntomas de la menopausia y la andropausia. Los fitoestrógenos, isoflavonas procedentes de la soja, la linaza, el trébol rojo, el trébol violeta, el cous negro, Una planta, el control mental, lo que es el yoga, el tai chi, sí. ejercicio, acupuntura y raíz de ñame. Bueno, raíz de ñame yo lo agregué porque la hidroepiotestosterona, incluso que la están comercializando nomás que, bueno, no voy a hacerle publicidad aquí, ahí en beso. No está en la farmacia, ¿verdad? Digamos eso que es la Prodea, que es un tipo de DEA, ¿verdad? Que toman para activar las hormonas, la extraen de la raíz del ñame. Es un ñame. ñame, sí. Bueno, nosotros en Cuba sabemos lo que es un ñame, ya lo estaba hablando con Jessy, que es hondureña. Pero bueno, hay alimentos, ahora vamos a hablar de los alimentos, que por sí contienen que uno tenga más testosterona o menos estrógeno. Eso es interesante. Saber cómo a través de la alimentación natural. Pero, ¿qué quiero decir? Los isoflavonoides. Por ejemplo, el sopameto, que ahorita vamos a hablar de él, que es una de las cosas que nosotros damos, sobre todo para los hombres que ya tienen más de 50 años. Yo que tengo 25 lo estoy consumiendo ya. Por lo menos así me siento, yo tengo derecho a, por lo que estoy tomando, la doble X, lo que sea, ¿no? Pero el sopameto, una de las cosas que tiene es este tipo de flavonoides, ¿verdad? Que es muy estimulante. Y aquí hay otras raíces, hay otros elementos que también están, ¿no? Está también un componente de aldea en el sopameto que los contiene, tiene vitaminas y complementos, vitaminas, minerales, están comprometidos en garantizar esa materia prima para que las personas puedan, ¿verdad? Funcionar. Bueno, esos son un poco, vamos ahora a los alimentos, ¿no? Alimentos que pueden generar la producción de hormonas sexuales y disminuir, ¿no? Los síntomas de la menopausia. Ajá. Bueno, está lo que son semillas de lino, los guisantes, la alfalfa, nueces pecanas, semillas de girasol, regaliz, plátano, kusu. El kusu es como una raíz. Es una raíz. De la medicina china. Maca, chocolate negro, cereales, especialmente que sean integrales, como el arroz, tubérculos, legumbres, almendras, cacahuates, semillas de calabaza. Miren esto, ¿por qué? ¿Por qué estos alimentos? Vamos a explicar por qué estos alimentos. Porque, como hemos explicado otras veces, una de las limitaciones de esta edad y de la salud es comer alimentos procesados no ayuda a la testosterona. ¿Verdad? Comer dulces no ayuda. El exceso de azúcar, de comida refinada, incluso cuando antes nos decían que nos quitaban la grasa es muy importante para las hormonas. Y entonces cuando usted come lino, cuando usted come frutos secos, muchas veces usted está aportando un bajo nivel de calórico, ¿verdad? De carbohidratos y sin embargo un alto nivel de grasa. La materia prima de las hormonas es la grasa. Por eso muchas personas que antes, en la otra época, le quitaban la grasa, el colesterol bajo, les bajaba la testosterona y hacían cadena, ¿no? Por eso en algunas investigaciones de cáncer se ha visto. Muchas personas que han muerto de cáncer, deprimidos, no sé qué. Se ha hecho estudio a personas deprimidas con bajo colesterol y claro, con un bajo nivel de testosterona. Porque para que se produzca el nivel hormonal tiene que haber grasa. Sin grasa no hay producción de hormonas. Entonces, todos estos son elementos sanos
con un bajo índice glucémico, que ya hemos explicado aquí en otros talleres que es un bajo índice glucémico, y el que no lo sepa me lo pregunta ahorita. Y entonces, sí tiene alto contenido en polifenoles, en grasas insaturadas, ¿verdad? En grasas saludables, y que es muy importante mantener bajo peso, porque la obesidad es enemiga de las hormonas, tanto de los estrógenos como de la testosterona. Hay una cosa muy interesante que los hombres deberíamos saber. Por ejemplo, que a medida que estén más obesos, sobre todo la grasa abdominal, esta grasita aquí del abdomen, ¿verdad? Esta grasa del abdomen es una gran enemiga de la testosterona. Y les voy a explicar, y esto es importante, es un dato curioso, lo que me gusta aportar. Cuando hay mucha grasa en el organismo, ¿saben lo que pasa? Cuando el organismo produce testosterona, hay una enzima en la grasa que se llama aromatasa, y la aromatasa transforma la testosterona en estrógeno. Por tanto, un hombre con barriguita y con tripa es un tío que la poca testosterona que produzca la puede estar transformando en estrógeno. Ojo con esto, exceso de grasa en la cintura, la grasa perimetral esta que es la negativa, que es la grasa visceral, la barriguita del infarto, no solo te mata, sino también te mata las pocas testosteronas que tú puedas estar produciendo. Te las transforma en estrógeno. Por tanto, bajar esa grasa visceral, tener una grasa sana a través de estos alimentos que hemos visto, tener una nutrición saludable de todo lo que hablamos aquí en los talleres, tener una buena suplementación con vitaminas D, C, de omega, con elementos que nos ayuden a la producción de colágeno, porque si no, toda esta falta de hormonas nos daña los huesos. La masa muscular de los hombres se disminuye cuando tienen andropausia, porque al no tener testosterona, sin testosterona no hay musculatura. Por eso el ejercicio provoca hipertrofia muscular, el organismo tiene una señal de ruptura muscular y ahí más la testosterona empieza a funcionar. No hay activación de la testosterona sin ejercicio, por ejemplo. No hay activación sin una buena suplementación. ¿Cómo se desactiva? Con grasa. ¿Cómo se desactiva? Con una nutrición de la que hemos criticado aquí siempre, la que mata, la que da cáncer, pero también disminuye los niveles de testosterona y ayuda, y de estrógeno, y ayuda a que la menopausia, porque el periodo de andropausia es un periodo más difícil, más duro de llevar, más atascado en el tiempo, ¿no? Porque tenemos exceso de grasa perimetral, ¿no? Que es un poco la grasa esta que es la que nos hace daño, ¿no? No, hay que prolongar ese omega tan necesario para que equilibre la grasa, ¿no? El DHA o el EPA, el omega 3, ¿verdad? Que es tan importante para equilibrar con el omega 6, ¿verdad? Los ácidos araquirónicos, que son esas grasas saturadas, que son esas que se nos meten aquí, que nos pueden sobrar en el abdomen y que pueden transformar la testosterona, ¿verdad? A través de la aromatasa en estrógeno. Esto es un poquito lo que quería decir, y ahora vamos a hablar de los suplementos que nosotros decimos que desde nosotros, a mí no me falta, desde mi experiencia personal, sabiendo, y las personas que yo les recomiendo a partir de esta edad, que yo creo que no lo pueden dejar. Productos estrella, el Sopalmeto. El Sopalmeto es un producto estrella que cuando lo leemos aquí en algo dicen que es solo para los hombres, ¿verdad? Yo creo que algunas mujeres también se puede tomar. Han dicho que también las mujeres lo pueden tomar, pero es un elemento también que no es un tratamiento hormonal, pero sí fomenta estas hormonas o esta caída de hormonas. A los hombres no es imprescindible, pero en una mujer tampoco vendría mal. Algo muy importante que yo creo que no le puede, y por los componentes que tiene, que tampoco ahora me voy a desgastar, pero yo les digo que yo lo tomo, lo tengo ahí, lo podríamos traer y enseñarlo para que ellos lo vieran, si quieren, pues Jessy siempre lo enseña. Y la biotina, ¿verdad? Que yo creo que el pomito está arriba también. La biotina es muy importante para la mujer. Yo creo que es un suplemento que en esta edad no debe faltar, por los componentes que tiene, ¿verdad? El Sopalmeto y la biotina, por ejemplo. Miren, este es el Sopalmeto. Yo lo consumo, ¿verdad? No sé si tú puedes leer ahí un poquito lo que contiene, ¿verdad? No sé si se verá bien. Sí. Más o menos así. Sí. El Sopalmeto, ¿no? Lo que dice entonces. Y la biotina, por el tema de la... La biotina la biotina, por la cantidad de suplementos y por la ayuda que produce la producción de colágeno para los huesos.
porque eso es una de las primeras afectaciones que tenemos. El sao palmetto tiene semillas de calabaza, tiene extracto de sao palmetto, raíz de ortiga, extracto de bioflavonoides Sí, cítricos. Sí, los bioflavonoides clásicos. Por eso digo que se nos recomienda mucho a los hombres, pero que las mujeres también, un elemento que no vendría. Y la biotina por el tema que muchas mujeres padecen de osteoporosis, problemas de pérdida de masa muscular. La pérdida de masa muscular, señores, trae otras consecuencias, que entre menos masa muscular, menos activado el metabolismo y más fácil nos es engordar. Una de las cosas que más grasa quema es la masa muscular. Con masa muscular, la persona que más músculo tiene come más y engorda menos, porque sus músculos son la capacidad de mover muscular. Y esa es una causa también de obesidad en esta edad, la pérdida de masa muscular. De ahí la importancia de hacer ejercicio de fuerza, ¿no? para ese. La biotina, disculpe, la biotina tiene vitamina C, tiene biotina, tiene L-cisteína. Cisteína, sí. Tiene colágeno y tiene glicina. Y la glicina, que es un aminoácido muy importante. La glicina es uno de los ladrillitos, ¿verdad? De las pinturas importantes para también la construcción en el proceso hormonal. La glicina, ¿verdad? Igual que cuando tomamos el magnesio, el bicisteinato de magnesio, es muy importante porque es un aminoácido que se absorbe muy bien y ayuda en las funciones de la ansiedad, la tensión nerviosa. No, es un aminoácido que está muy asociado a eso. Porque aquí la parte psicológica, volvemos otra vez. Por eso en la otra lámina decía, ¿cómo también yo puedo hacer que ese periodo mío de menopausia, de estrógeno, de falta de estrógeno, sea mejor? ¿Cómo yo puedo subir los niveles, no solo enfocándome desde el punto de vista biológico y suplementando, con un estilo de vida sano? Por eso decimos, si hacemos yoga, si estamos más relajados, si tenemos una creencia de nosotros mismos de que nos sentimos mejor, de que nos sentimos más jóvenes, de que nos repetimos, por eso yo siempre hago la broma de juventud, ¿verdad? De que me siento bien, pero lo llevo a cabo, hago ejercicio, me suplemento para poder estar aquí 12 horas trabajando desde por la mañana. ¿Cómo tú también con un estilo de vida, cómo controlas tu estrés? ¿Cómo no le das señales a tu organismo que el león está detrás de ti en la estepa? Porque nuestra biología, nosotros tenemos un ego muy grande, pero nuestra biología la compartimos con todo el resto del reino animal. Y funciona igualito, igualito, igualito. Cuando estamos en peligro, el sistema nervioso autónomo aquí, este computador que controla la respiración, el miedo y todo eso, él no sabe, él se asusta y genera todos los mecanismos endocrinos que generaba el hombre primitivo delante del león. Lo mismo, tensión, contrae los vasos, cierra la válvula del estómago y te quita el hambre, genera cortisol, bloquea tu sistema reproductivo, bloquea las hormonas del sistema inmune, ¿verdad? Te sube la tensión porque la circulación capilar también se lentece, manda la sangre para los músculos porque es lo que entiende que hay que pelear ante el león. Y entonces, si nosotros tenemos un estilo de vida donde estamos siempre simbólicamente luchando contra el león, pues no podemos, vamos a dañar, no solo en la andropausia, sino antes vamos a dañar nuestro organismo. Pero en esta etapa especialmente hay que tener cuidado con un estilo de vida sano, con un control de la ansiedad y la depresión, con suplementos naturales incluso, porque sabemos que es una edad que a veces las mujeres con estas limitaciones no son aceptadas por su pareja, no están comprendidos, no están en un contexto de comprensión, que es lo que tratamos de aquel así, para tomar suplementos como los que nosotros tomamos, porque las vitaminas también, por eso nosotros siempre decíamos, decía Pavel ayer en la OE, decía, hay que probar cuando uno toma doble X y no la toma, ¿no? Nuestra vitamina. Es verdad que cuando uno no toma la doble X, cuando se deja de suplementar, pierde la alegría porque pierde la materia prima de generar las sustancias químicas que nos hacen tener energía, la dopamina, la serotonina, ¿verdad? Así que nada, no sé, no los quiero cansar. Yo, si quieren abrimos, debatimos. Es un tema que la gente le tiene miedo, que yo decía, se van a apuntar muy poca gente, no sé cuánto al final nos anotamos, porque la gente no quiere oír entre un vídeo que yo hice en el canal de reprogramación corporal que decía la mentira vestida, ¿no? De la fábula esta, de la leyenda esta de que como la mentira prefiere andar vestida de verdad, ¿no? Pero hay temas que no nos gusta tratar, nos da miedo y la gente en vez de tratarlo para llevarlo mejor o ser feliz, muchas veces le tiene miedo, ¿no?
pero bueno, no sé cómo se cumplieron mis expectativas. A ver, abrimos ahí para que la gente hable. Ustedes ya Muy tienen, buena información, todo lo que has dado, Fidel. me Te he estado alegro. oyendo todo el tiempo. Ajá. Mira, a ver, si ustedes que saben más que yo de eso, dicen si dije algo que no se identificaron, ahí ayúdenme. No, 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 todo bien, todo bien. A ver, Gracias. Dice Duber Giraldo. Muchas gracias, Fidel. Muy interesante este tema. muy bien, gracias. Bueno, yo, Fidel, creo que cada día te supera. Dentro de poco vamos a ser empresarios de Amway y médicos. Van a hacer aquí, pero fíjate que en nutrición pasamos el curso el lunes de cómo vender, pero es importante que conozcamos el porqué de los productos, ¿verdad? Yo el Sí, otro día, muy buena tu información cada semana, la verdad. bueno, pues si les gusta, yo me esfuerzo por tratarlo de traducir un poquito, ¿no? Y como decía, mi valor añadido un poco de que vosotros eh, tengáis eso lo más sencillo posible, ¿no? No se trata que seamos médicos, sino que lo podamos explicar con esa misma sencillez, pues primero para hacernos bien nosotros y después para comercializar nuestros productos, ¿no? Es el objetivo de eso. ¿Quién más? A ver. Muchas gracias, Fidel, y muy bien, o sea, mucha paciencia, ¿no? A labrar las cosas y perfecto. Yo Esa pensaba que, capacidad que tiene de hacernos llegar las cosas claritas. bueno, Sí. yo pensaba que tú ibas a decir mucha paciencia con la gente con menopausia. Yo pensaba que Hay que tenerla, también hay que tenerla. Sí. también, ¿verdad? Mucho Yo cariño. precisamente, ¿sabes lo que recordé ahora con la menopausia? Sí, Fue un embarazo que tuve que tenía 3 meses de embarazo y sí. no sabía que estaba embarazada, o sea, no me lo imaginaba. Tenía la vida normal y ya cuando me hice, fíjate, que me fui a hacer una analítica, ¿sabe? Por medio de un ginecólogo. Sí. Ya tenía 3 meses, ya, fíjate, se movía y todo ya. El más pequeño de mis hijos, así me pasó, fíjate qué cosa. Qué Además, bueno. tenía mucho peso y por eso prácticamente yo no pensaba que era embarazo. Ah, mira qué Pero esa curioso. anécdota la recordé yo porque yo le decía a una amiga que la falta era el embarazo, o sea, era la menopausia. La Se lo echaba. menopausia. Sí, sí. Sí, no, pues no, no, muchas chicas les ha pasado y otras han estado sin menstruación y han tenido una relación y han salido embarazadas sin, o han estado embarazadas así como tú, sí, sí, pasa mucho. Sí. Eso es Pero la difícil. verdad que eso te coges de sorpresa, ¿no? Pero al final son embarazos después, el mío por lo menos fue especial. El embarazo ese, no sé si es porque ya 33 años, ¿sabes? Era una edad un poquito, Sí, pero me cogió de sorpresa, pero para bien, ¿sabes? Todo para bien, perfecto. ¿no? Te salió bien, fue Sí. tus La hormonas tensión te- alta la tuve que ingresar por tensión, fue lo único. claro, sí, porque Pero ahí hay un desajuste cuando estás embarazada es otro por el tema. exceso de peso, ¿sabes? Más bien, pues el parto fue normal. Pero claro, el exceso de peso ya tú sabes, sube la tensión, sube Tiene sus todo. consecuencias, ¿sí? Claro, eso es Muchas bueno. gracias, Fidel. Nada, a ti, Muchas gracias. porque siempre estás ahí Gracias. Me Una van a pregunta. hacer, me van a hacer una pregunta aquí desde mi casa, una Dauri que vino a ver el taller aquí conmigo ayer, Janet, que ya la, Sí, puedes ampliar algo sobre la resequedad, eso es lo que más me sí, inquieta. ajá, mira, me hacen una pregunta de la resequedad. Levante la manito ahí a ver si yo los veo, si la gente quiere esa pregunta también. Que No, eso es verdad que muy yo no los veo, importante, ¿eh? eso es muy importante. A ver, Hay tres manos ve, levantadas. y no me lo Mira, habían, ve, y no me lo habían preguntado. que No eso lo es muy habían- importante. Sí, claro. No, pero en esto tenemos que coger confianza, señores, porque yo parto de una cosa antes de hablar de eso. Yo creo, mira, por ejemplo, yo que soy una persona que tengo una discapacidad visible, yo siempre creo que al manejar mis temas con mucha naturalidad, desde que yo estaba en el pre en la universidad, yo nunca he sentido ninguna vergüenza de que no veo, de que voy a una reunión y yo creo que eso ha hecho que la discapacidad mía se ponga chiquitica, porque yo no tengo ningún complejo. Claro. Y eso ha hecho que cada etapa, porque a mí un día en una entrevista aquí, un periódico me preguntaron, oye, ¿cómo usted ha logrado tantas cosas? Y yo olvidándome de la discapacidad y centrándome en mi capacidad.
¿Por qué yo estoy hablando de mí por egocéntrico? No, voy para la pregunta. Que probablemente, ¿no? Mis amigas están ahí diciendo sí también, bueno. La pregunta es que hay temitas de esto de la menopausia que da mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque está asociado al área sexual. Y eso da mucha vergüenza, ¿ves? Todo que sea del sexo, nosotros tenemos una tradición, hay personas que han sido criadas, o sea, cómo se asocia, y son hormonas sexuales, por eso se maneja con tanta vergüenza, y por eso después no es tanto las consecuencias fisiológicas, como el mal manejo de la vergüenza que hacemos de eso, ¿no? Porque cuánta gente, yo sí lo he visto en consulta, ven como yo trabajo un poco como cura y como psicólogo, la gente me cuenta cosas, por el anonimato me dice, mira, yo no quiero estar con él porque me duele, y aunque me eche crema, me duele, y si me duele, pues cuando a ti te da dolor, una cosa que es para dar placer, la gente lo rechaza. Y entonces, esa resequedad, hay algunas cremas, yo creo que en el tratamiento que vimos ahorita, hay algunas cremas, hay unas cremas, si quieres la buscamos, unos geles también, ¿verdad? Lo usan hasta gente joven a veces, por disfrutar más, pero se pueden comprar esos geles, incorporarlos con naturalidad. Lubricantes. Lubricantes también, sí, bueno, todo el mundo sabe lo de los lubricantes, pero hay unos geles muy específicos, ¿verdad? Y que son bastante naturales, que no son tan agresivos, porque también hay algunas, depende de la mujer, de la vagina, de la estructura celular y todo eso, ¿verdad? Pero lo pueden buscar. Pero señores, eso tiene que ser tan natural como decir, oye, yo es que tomo mucha agua. Si lo manejo distinto, lo manejo con menos vergüenza con mi pareja, no pasa nada. El objetivo final es que si la persona va a tener el acto sexual y la resequedad le molesta, si lo asume y lo trabaja, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, eso es muy natural. Muy normal como falta de testosterona. Ese es el tratamiento externo. Pero luego, si con suplemento hacemos que haya más hormonas, esa resequedad va a disminuir. ¿Vale? No es que se va a quedar, pero eso es una consecuencia de esa déficit hormonal, ¿vale? O sea que por fuera podemos usar esos geles y por dentro podemos tomar esas materias primas para las hormonas, ¿verdad? O tomar esos alimentos, ¿verdad? Que generen luego, sobre todo la parte psicológica. Por eso empecé hablando del ejemplo mío, en el sentido de que si psicológicamente, ¿verdad? Y muchas enfermedades están controladas por nuestro sistema nervioso. ¿verdad? Nuestro sistema nervioso cuando está tenso. Le gustaba decir al difunto Fran Suárez que muchas enfermedades eran de un sistema nervioso activado.